poder conversar con el expresidente, el ex consejero presidente del entonces el Instituto Federal Electoral. A él le tocó ver la llegada de la transición, el momento en el que se iba el PRI, después de tantos años en el poder, desde los años 40, y en el 2000 llegaba la alternancia. A él también le tocó ver los primeros inicios de del Congreso de la Unión, de la transición de la alternancia también en el Congreso de la Unión. Hablamos con José Woldenberg, escritor, también catedrático en la UNAM, y hoy nos presenta su libro La democracia en tinieblas. Profesor, gracias por tomar la llamada. No, gracias a ustedes, me da mucho gusto poder platicar con ustedes y con su auditorio, por supuesto. Doctor, a ver, usted en su libro pone una cita que me llama mucho la atención. Democracia o autoritarismo, la tensión que define nuestra democracia. Ahí yo le quisiera hacer esta pregunta, doctor Woldenberg. ¿Vivimos en tiempos entre autoritarismo y democracia? Bueno, yo creo que esa es una de las tensiones que hoy vive la vida pública mexicana. Yo creo que a lo largo de varias décadas, de manera, si se quiere, zigzagueante, lenta, México fue construyendo una germinal democracia y logramos, entre todos, pues construir un espacio para que la diversidad política pudiera convivir y competir de manera institucional y pacífica. Y creo que eso que se construyó no es valorado, no es apreciado por la actual administración. Es más, muchas de sus acciones me da la impresión que quisieran reconstruir un hiperpresidencialismo concentrador de facultades, porque el presidente no aprecia lo que es la división de poderes, no entiende lo que son los órganos autónomos del Estado, le gustaría una sociedad civil alineada a la voluntad presidencial, unos medios públicos igualmente alineados, y creo que por ello México hoy pues está cruzado por esa tensión. Veremos lo que pasa en los próximos meses y años, y si México logra fortalecer su incipiente democracia, o por el contrario, se reconstruye un régimen autoritario. Esa es, digamos, la tesis central del libro. Hoy estamos viendo en el tablero de la política nacional, si me lo permite, estamos viendo un solo partido político. Estamos viendo una sola manera de gobernar y estamos viendo un solo liderazgo. Esto no es un coqueteo con las ideas de un régimen, si me lo permite, hasta emergido de la propia democracia. 30 millones de mexicanos votaron por el hoy gobierno nacional y pareciera que aquí solamente hay una forma de gobernar, doctor. Bueno, pareciera, pero no hay un solo partido y demás. Y en efecto, en 2018 30 millones de mexicanos votaron por el hoy presidente. Su triunfo fue legal y legítimo. Pero a veces se nos olvida que 20 y tantos millones votaron por otras opciones. Es decir, el presidente obtuvo el 53% de la votación, pero los otros partidos en conjunto tuvieron el 47%. Es decir, 1 de cada 2 mexicanos votó por él, pero 1 de cada 2 votó por otras opciones. Pero ahora en 2021, cuando fuimos a las elecciones, pues lo que vimos fue una votación bastante fragmentada. Sin duda, Morena fue el partido mayoritario que en las elecciones del año 2021. No hay duda, ahí están los datos. Pero hay que recordar que los votos juntos de Morena, el Partido Verde y el PP, que son sus aliados, fueron menos que los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, nuestra pluralidad sigue existiendo, está en la sociedad y se expresa a través de diferentes partidos y organizaciones civiles. Entonces, sí, no cabe duda que pues la figura del presidente es la figura preeminente dentro de la vida política nacional, pero no ha logrado ni él ni Morena pues acabar con otro tipo de expresiones políticos. Y digo yo, qué bueno que así sea. Es más, me atrevería a decir lo siguiente:
Yo creo que los resortes autoritarios, al final de cuentas, se están topando con una sociedad diferenciada, plural, donde palpitan diferentes ideologías, intereses, sensibilidades, y que este afán por alinear a ese país diverso bajo un solo manto, bajo una sola voz, es precisamente digamos, la tensión que estamos viviendo, porque no creo que México esté como para ser representado por un solo partido o por un solo individuo. Y ahora, doctor Woldenberg, hay un asunto que también usted hablaba y que me llamó mucho la atención. En el pasado, las democracias cayeron por los golpes militares. Es decir, todavía en la mitad del siglo pasado nos tocó ver, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, todavía democracias que cayeron por la intervención de los golpes militares. Hoy pareciera que está cambiando y las democracias están muriendo precisamente por personas que surgieron de los procesos del voto. ¿Usted lo ve de esa manera que se está transformando en esta segunda década del nuevo siglo? Sí, mire, esa idea yo la leí a dos profesores de Harvard, Levitsky y Zimblad, en un libro que se llama Así mueren las democracias. Y precisamente esto que usted señalaba es una de sus tesis centrales. Dicen, olvidémonos por lo pronto de que las democracias acaban por golpes militares. Bueno, tal como sucedió en América Latina en los años 70, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Dicen, no, ahora las democracias están siendo reblandecidas o sustituidas por autoritarismo desde el seno de las propias democracias. Ellos estaban, por supuesto, preocupados por el fenómeno Trump, pero en su libro hablan no solamente de Trump, hablan de lo que pasó, de lo que está pasando en Turquía, de lo que está pasando en Polonia, en Hungría, en la India. Es decir, es un fenómeno que no está solamente en alguna zona del planeta, sino son personalidades autoritarias que, aprovechando las libertades que se pueden ejercer en un marco democrático, una vez que llegan al poder, empiezan a erosionar o a desmantelar muchos de los mecanismos y normas que hacen posible a la democracia. Ahora, empezábamos con la reforma electoral, doctor Woldenberg, y decíamos, es la última reforma que le falta a Andrés Manuel, es la última que él quiere, ya lo intentó con la energética, ya lo hizo con la reforma educativa, ahora tiene en la mira a órganos electorales como el que a usted le tocó presidir, el IFE en su momento, y hoy va también por los órganos electorales locales. La mira también la tiene en los representantes populares, disminuir esa pluralidad de la que usted mencionaba y que solo esté la mayor parte del partido en el poder. ¿La reforma electoral que plantea Andrés Manuel pone en peligro la democracia, doctor? Yo creo que sí. Es a todas luces una reforma regresiva. ¿A qué me refiero? A México le ha costado mucho trabajo la movilización de cientos de miles de ciudadanos, pero también recursos económicos, institucionales, modificar la Constitución, modificar leyes, para armar un entramado que le diera garantías de imparcialidad y de equidad a los competidores en las contiendas electorales. Y creo que se ha logrado. Hay que ver nada más el mundo de la representación política de México de hace 40 años y de hoy. Hemos visto fenómenos de alternancia, congresos plurales, que quien gana en una región pierde en otra. Es decir, que los humores públicos en nuestro país, como suele suceder en las sociedades masivas, pues son cambiantes. Y eso se ha logrado, entre otras cosas, por las instituciones electorales que se han construido. Bueno, ¿qué quiere el presidente de la República? Está en su iniciativa de ley, no estoy inventando nada. Dice, acabar con el INE, tal como lo conocemos, crear un nuevo instituto nacional y acabar con todos los institutos locales. De igual manera, acabar con todos los tribunales locales y tener un tribunal
pues de carácter nacional. Ahora, veamos. Actúa como si no fuéramos una república federal. Sí. Porque una vez que se sustituyen a los órganos locales, pues eso empieza a ser un proceso de centralización extremo. Pero ese no es ni siquiera el principal problema. El principal problema es que lo que intenta es que el nuevo instituto electoral realmente no sea autónomo. Y es ahí donde se corre el gran riesgo. ¿Por qué digo que no quiere que sea autónomo? Porque propone que 7 consejeros sean electos con la fórmula universal de votación, es decir, que todos votemos por ellos. Pero que sea el presidente el que presente 20 candidaturas, el Congreso 20 candidaturas y la Corte 20 candidaturas. Bueno, todos sabemos pues que el presidente tiene su corazoncito político. Va a proponer pues gente cercana a él. El Congreso, sí, dígame. Perdóneme que lo interrumpa, nos está alcanzando el tiempo comercial, pero... Bueno, ni hablar. Pero una sola frase, de verdad, a mí me encanta poder que ojalá, termino con una frase, ojalá esa iniciativa no pase. Que no y eso pase. Es lo que han dicho los partidos de oposición. Sí, claro, y con una frase, el autor irlandés George Bernard Shaw lo decía en una frase, hablaba sobre que la democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos. ¿Usted coincide en esa frase, doctor? Yo lo diría de otra manera. Ajá. La democracia es la fórmula que permite que la diversidad política que existe en una sociedad pueda convivir y competir de manera pacífica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Dónde encuentran su libro interesantísimo, La democracia en tinieblas? Está editado por Calle Arena y pues me gustaría pensar que está en las buenas librerías, esperaría eso. Doctor, muchísimas un gusto. gracias. Y muchas gracias. Tiene los micrófonos abiertos de nuevo de regreso. Muy amable, gracias. Gracias a usted, el doctor José Woldenberg, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, profesor de la UNAM y un hombre que vive en pleno desarrollo siempre de la política mexicana.